Mi nombre es Ricardo. Tengo 28 años y trabajo como programador desde hace 5 años. Nunca imaginé que heredaría una casa, mucho menos una en un pueblo pequeño a 3 horas de la ciudad. Mi tía Carmen, a quien apenas conocía, me dejó su hogar en su testamento. Según el abogado, no tenía otros parientes cercanos y recordaba mi visita de cuando era niño. La casa era más grande de lo que esperaba. Construida en los años 50, tenía ese aire nostálgico pero acogedor de las viviendas antiguas. Las paredes de ladrillo estaban bien conservadas, y el jardín, aunque descuidado, mostraba signos de haber sido amado alguna vez. Al entrar, el olor a lavanda y madera vieja me transportó a recuerdos vagos de mi infancia. Mientras revisaba las habitaciones, el agente inmobiliario mencionó casualmente: «Ah, y hay un sótano. Su tía no lo usaba desde hace años, así que probablemente esté lleno de polvo». No le di importancia en ese momento. Estaba más preocupado por el internet y las condiciones básicas para trabajar desde casa. La primera noche en la casa fue tranquila hasta las 3 de la madrugada. Me desperté con un sonido extraño que venía de abajo. Al principio pensé que eran las tuberías viejas o tal vez ratas en el sótano. Los sonidos eran intermitentes, como pequeños lamentos o quejas. Me levanté y caminé por la casa, pero todo estaba en silencio. Cuando regresé a la cama, los sonidos se reanudaron. Esta vez presté más atención. Definitivamente venían del piso inferior, específicamente de la dirección donde debería estar el sótano. Por la mañana, busqué la entrada al sótano. La encontré en la cocina, una puerta de madera pesada que estaba cerrada con llave. Intenté abrirla, pero no cedía. Los sonidos de la noche anterior ya parecían un sueño lejano bajo la luz del día. Dediqué toda la tarde a buscar la llave del sótano entre las pertenencias de mi tía. Sus cosas estaban organizadas con precisión obsesiva, cada objeto en su lugar, cada cajón etiquetado. Era evidente que Carmen había sido una mujer meticulosa. Mientras buscaba, decidí conocer a los vecinos. El señor Martínez, un hombre de unos 70 años que vivía al lado, me recibió con curiosidad. «Tu tía era una mujer muy especial», me dijo mientras servía café. «Muy apegada a los gatos. Siempre había varios rondando por su casa. Decía que no podía dejar que pasaran frío o hambre en las calles». Esto me sorprendió. No había visto ningún gato en la propiedad. Cuando se lo mencioné, el señor Martínez frunció el ceño. «Extraño. Siempre había al menos 5 o 6. Los alimentaba religiosamente cada día». Esa noche, mientras revisaba un álbum de fotos que había encontrado, vi docenas de imágenes de mi tía con diferentes gatos. En cada foto, parecía radiante de felicidad, rodeada de felinos de todos los colores y tamaños. Los sonidos se volvieron más frecuentes y ya no podía negármelo. Eran maullidos. Claramente maullidos de gatos en angustia. Pero, ¿de dónde venían? La casa estaba vacía. Había revisado cada rincón excepto el sótano. Durante el día era fácil racionalizar, pero por las noches, cuando los lamentos comenzaban, me cuestionaba mi cordura. ¿Estaba imaginando cosas? ¿El estrés de la mudanza y el duelo por mi tía me estaban afectando mentalmente? Intenté contactar al cuidador que supuestamente ayudaba a mi tía en sus últimos años, pero el número que me dio el abogado ya no funcionaba. Los vecinos mencionaron que había un hombre que venía ocasionalmente, pero nadie recordaba su nombre completo. Los maullidos se intensificaron. Ya no eran sonidos ocasionales, sino lamentos prolongados que parecían llenos de desesperación. Me sentía como si estuviera perdiendo la razón. Después de 3 días de búsqueda exhaustiva, encontré la llave en el lugar más inesperado, dentro del marco de una fotografía de mi tía con sus gatos. Había estado allí todo el tiempo, pegada con cinta adhesiva en la parte trasera del marco. Al tener la llave en mis manos, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Por fin podría descubrir qué había en el sótano, pero parte de mí temía lo que podría encontrar. Los maullidos de la noche anterior habían sido particularmente intensos. Preparé todo lo necesario, una linterna potente, mi teléfono completamente cargado, y mentalmente me preparé para cualquier cosa. Sin embargo, decidí esperar hasta el día siguiente. Enfrentar lo desconocido bajo la luz del sol parecía más sensato. Esa noche, los sonidos fueron los más fuertes hasta el momento. Parecía como si supieran que pronto abriría esa puerta. A las 10 de la mañana, con el sol entrando por las ventanas de la cocina,
Inserté la llave en la cerradura del sótano. El mecanismo estaba rígido, pero finalmente se dio con un clic metálico que resonó en el silencio de la casa. La puerta se abrió revelando una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía era viciado, cargado de humedad y un olor que no pude identificar inmediatamente. Encendí la linterna y comencé el descenso. El sótano era más amplio de lo que esperaba. Las paredes de piedra estaban cubiertas de estanterías con cajas viejas y objetos cubiertos por sábanas. El piso de concreto estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero no había signos evidentes de gatos. Sin embargo, en una esquina, encontré algo que me heló la sangre. Varios platos y tazones de comida para gatos, algunos con comida seca completamente endurecida y mohosa. El olor se hacía más fuerte cerca de esa área. Durante todo el tiempo que estuve abajo, tuve la persistente sensación de estar siendo observado, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. Entre las cajas del sótano, encontré un diario encuadernado en cuero con las iniciales CM grabadas en la cubierta. Era el diario personal de mi tía Carmen. Las primeras entradas databan de 5 años atrás y hablaban de su amor por los gatos callejeros. 15 de marzo. Encontré otro gatito abandonado hoy. Está muy flaco y asustado. Lo traje a casa para cuidarlo. No puedo soportar ver sufrir a estos pobres animales. 22 de marzo. Ya son 7 los que estoy cuidando. Los vecinos se quejan del olor, pero no entienden que estos animales me necesitan. Soy lo único que se interpone entre ellos y la muerte. Las entradas iniciales mostraban a una mujer compasiva, pero con el paso de los meses, el tono cambió. Las anotaciones se volvieron más erráticas, obsesivas. 10 de julio. Los gatos están más seguros en el sótano. Allí no pueden escapar y lastimarse. El mundo exterior es muy peligroso para ellos. Las últimas entradas eran casi ilegibles, escritas con mano temblorosa, y hablaban de voces que solo ella podía escuchar. Continué leyendo el diario, y la historia se volvió más oscura. Mi tía había estado alimentando a los gatos en el sótano durante años, pero gradualmente había comenzado a encerrarlos allí para su propia seguridad. Su letra se deterioraba progresivamente, y sus pensamientos se volvían cada vez más confusos. 5 de octubre. Ya no puedo subir y bajar las escaleras como antes. Mis piernas no me responden bien, pero ellos siguen necesitándome. Les dejo comida extra cuando bajo. 12 de octubre. Hace 3 días que no bajo. Puedo oírlos llamándome. Saben que los necesito tanto como ellos me necesitan a mí. La última entrada era la más perturbadora. 20 de octubre. Ellos todavía me necesitan. Aunque yo ya no esté, todavía me necesitan. Alguien tiene que cuidarlos. Alguien tiene que escuchar sus voces. La fecha coincidía exactamente con el día de su muerte, según el certificado de defunción. Esa noche, los maullidos regresaron con una intensidad que nunca había experimentado. Era como si el descubrimiento del diario hubiera despertado algo. Los sonidos no venían solo del sótano, parecían rodear toda la casa. No pude resistir más. A las 2 de la madrugada, tomé la linterna y bajé nuevamente al sótano. Esta vez, la atmósfera era completamente diferente. El aire parecía más denso, más cargado. Con la luz de la linterna, examiné cada rincón más cuidadosamente. Fue entonces cuando vi algo que había pasado por alto durante el día. Arañazos frescos en las paredes de piedra. No eran marcas antiguas. La piedra raspada era de un color más claro, indicando que eran recientes. En las sombras que danzaban con la luz de mi linterna, creí ver movimiento. Pequeñas formas que se desvanecían cuando dirigía la luz directamente hacia ellas. Mi corazón latía tan fuerte que era lo único que podía escuchar, además de mis propios pasos nerviosos. Por la mañana, decidí que necesitaba ayuda profesional. Llamé a los servicios veterinarios locales y expliqué la situación. La recepcionista me sorprendió con su respuesta inmediata. ¿La casa de Carmen Mendoza? Sí. Fuimos allí hace 2 meses cuando murió. Encontramos varios gatos muertos en la propiedad, principalmente por desnutrición y deshidratación. Fue muy triste. ¿Varios?, pregunté con la voz temblorosa. Al menos 8 que pudimos encontrar, pero sospechábamos que podría haber más en espacios ocultos de la casa. Los servicios sociales se encargaron de la limpieza básica, pero no hicieron una búsqueda exhaustiva. Esta información me impactó como un rayo.
Los maullidos no eran imaginaciones mías. Podría haber gatos aún vivos, atrapados en algún lugar de la casa, sobreviviendo como podían desde la muerte de mi tía. Esa misma tarde, contraté a una empresa especializada en búsqueda y rescate de animales. Llegarían al día siguiente con equipo especializado. Mientras esperaba a los especialistas, decidí hacer una búsqueda más meticulosa del sótano. Golpeé las paredes sistemáticamente, escuchando cualquier diferencia en el sonido. En la pared del fondo, descubrí una sección que sonaba hueca. Examinándola más de cerca, encontré líneas finas en el mortero que sugerían que había sido abierta y cerrada recientemente. Con herramientas que encontré en el sótano, comencé a quitar cuidadosamente el mortero suelto. Después de una hora de trabajo, logré abrir un agujero lo suficientemente grande para pasar. Del otro lado había una cámara pequeña que claramente había sido excavada a mano. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, descomposición y orina concentrada. En el piso de esta cámara secreta había huesos pequeños, mechones de pelo de diferentes colores y más tazones de comida vacíos. Pero lo más perturbador era que los maullidos ahora eran claramente audibles y venían de aún más profundo. La cámara secreta tenía una abertura que llevaba a lo que parecía ser un túnel excavado a mano. Era evidente que mi tía había pasado años construyendo este laberinto subterráneo. Las paredes estaban reforzadas con maderas viejas y el piso era de tierra compactada. Siguiendo el túnel con la linterna, descubrí que se ramificaba en varias direcciones. Algunas ramas eran callejones sin salida, pero otras continuaban más profundo bajo la casa. Era como un sistema de madrigueras diseñado para mantener a los gatos alejados del mundo exterior. En las paredes del túnel había más arañazos, algunos tan profundos que habían dejado surcos en la madera. También encontré mechones de pelo atrapados en astillas y pequeños huesos desperdigados por el suelo. Los maullidos se hacían más fuertes a medida que avanzaba por el túnel principal. Ya no había duda. Había gatos vivos en algún lugar de este laberinto subterráneo. Gatos que habían estado atrapados aquí durante 2 meses, desde la muerte de mi tía. Al final del túnel principal, encontré lo que parecía ser una cámara más grande. Cuando dirigí la linterna hacia el interior, varios pares de ojos brillaron en la oscuridad. Por fin había encontrado a los supervivientes. Había al menos 6 gatos en un estado deplorable. Estaban extremadamente flacos, con el pelaje enmarañado y sucio. Sus ojos mostraban terror puro cuando la luz los alcanzó. Algunos apenas podían moverse, mientras que otros se encogían contra las paredes, emitiendo sonidos de angustia. Intenté acercarme lentamente, hablándoles con voz suave, pero estaban demasiado asustados y desesperados. Habían sobrevivido durante 2 meses comiendo ratones, insectos y bebiendo el agua que se filtraba por las grietas de las paredes. «Tranquilos», les susurré, «voy a sacarlos de aquí». Pero cuando me acerqué más, el gato que parecía ser el líder del grupo me bufó amenazadoramente. Entendí que necesitaba ayuda profesional para rescatarlos sin lastimarlos ni lastimarme. Cuando intenté acercarme nuevamente a los gatos, el miedo y la desesperación los convirtieron en animales completamente salvajes. El gato líder, un atigrado de tamaño considerable, saltó hacia mí con las garras extendidas. Logré esquivarlo, pero otros 2 se unieron al ataque. Sus arañazos atravesaron mi camisa y dejaron marcas sangrantes en mis brazos. No actuaban por malicia, sino por terror puro. Para ellos, yo era una amenaza más en su mundo de supervivencia. Conseguí retroceder por el túnel, pero no sin antes recibir varios arañazos más. Una vez en el sótano principal, desinfecté mis heridas y llamé inmediatamente a los especialistas en rescate animal, explicando la urgencia de la situación. «Es peor de lo que pensábamos», le dije al coordinador del equipo. «Hay al menos 6 gatos vivos, pero están en un estado salvaje. Han estado atrapados durante 2 meses y están desesperados. El equipo llegaría en 2 horas con sedantes, jaulas de rescate y equipo de protección». Mientras esperaba, podía oír los maullidos de angustia que ahora entendía completamente. No eran fantasmas, sino supervivientes traumatizados clamando por ayuda. El equipo de rescate llegó con todo el equipo profesional necesario. Eran 5 personas, incluyendo 2 veterinarios y un especialista en comportamiento animal. Habían visto casos similares antes, aunque nunca tan extremo.
La operación tomó 4 horas. Usando sedantes suaves y jaulas especializadas, lograron rescatar a 12 gatos en total, no 6 como había pensado inicialmente. Algunos estaban escondidos en rincones del túnel que no había visto en la oscuridad. El estado de los animales era crítico. Todos estaban severamente desnutridos, deshidratados y traumatizados. 3 de ellos necesitaron tratamiento veterinario de emergencia y fueron transportados inmediatamente a la clínica. Durante la operación, también encontraron los restos de al menos otros 8 gatos que no habían logrado sobrevivir. El veterinario jefe me explicó que mi tía, en sus últimos años, había desarrollado lo que se conoce como síndrome de acumulación de animales, una condición psicológica donde la persona cree que está salvando animales pero en realidad les causa daño. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los servicios sociales iniciaron una investigación oficial sobre negligencia animal, aunque obviamente no podían procesar a mi tía fallecida. La casa se convirtió temporalmente en una escena del crimen mientras documentaban todo. De los 12 gatos rescatados, 9 sobrevivieron. El proceso de rehabilitación sería largo. Habían perdido gran parte de su socialización con humanos y necesitarían meses de terapia conductual antes de poder ser adoptados. Yo mismo necesité ayuda psicológica. Las pesadillas sobre los túneles y los ojos brillantes en la oscuridad me despertaban cada noche. Un terapeuta especializado en trauma me ayudó a procesar la experiencia y entender que no era responsable de lo que había pasado. La casa, mientras tanto, necesitaba una renovación completa. Los túneles fueron sellados permanentemente y todo el sótano fue desinfectado profesionalmente. Los costos eran enormes, pero no podía vivir allí sabiendo lo que había sucedido debajo de mis pies. Durante las últimas noches en la casa, antes de ponerla en venta, aún escuchaba sonidos ocasionales, pero ahora sabía que eran solo ecos en mi memoria, fantasmas psicológicos de la experiencia traumática. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre mi tía Carmen. Las fotos la mostraban como una mujer feliz rodeada de gatos, pero en algún momento su amor se había convertido en obsesión. La soledad y probablemente una enfermedad mental no diagnosticada la habían llevado a crear una prisión subterránea, creyendo que era un refugio. Hice una última visita al sótano, ahora limpio y vacío. Las paredes habían sido selladas, el piso desinfectado, y no quedaba ningún rastro de los túneles. Pero la memoria permanecería conmigo para siempre. Me pregunté cuántos otros casos similares existirían en el mundo. ¿Cuántas personas solitarias con buenas intenciones terminarían causando más daño que bien por no buscar ayuda profesional? 3 meses después, me mudé a un apartamento moderno en el centro de la ciudad. La casa fue vendida a una familia joven que planeaba renovarla completamente. Les conté una versión resumida de la historia, suficiente para que supieran que el sótano había sido problemático, pero sin entrar en detalles traumáticos. El dinero de la venta me permitió hacer una donación significativa al refugio de animales local, específicamente para crear un programa de ayuda a personas mayores con mascotas, para prevenir casos como el de mi tía. Pero la decisión más significativa fue adoptar a Luna, una de las gatas rescatadas. Era una gata negra pequeña que había mostrado la mejor recuperación psicológica. Los veterinarios dijeron que era joven cuando fue encerrada, por lo que se adaptó mejor al mundo exterior. Al principio, Luna se escondía bajo la cama y salía solo de noche para comer, pero gradualmente, con paciencia y amor, comenzó a confiar en mí. Verla transformarse de un animal traumatizado a una compañera cariñosa fue la mejor terapia que pude recibir. Ahora, 6 meses después, cuando escucho a Luna maullar desde la cocina pidiendo comida, sonrío. Son maullidos de vida, de esperanza, de un animal que ha superado el trauma y encontrado una segunda oportunidad. A veces, en las noches muy silenciosas, todavía puedo escuchar ecos de aquellos otros maullidos, los de desesperación y angustia, pero ahora entiendo que fueron un llamado que logré responder a tiempo. No pude salvar a todos, pero salvé a los que pude, y eso tendrá que ser suficiente. La historia me enseñó que el amor sin límites puede convertirse en una prisión, pero también que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo, tanto para los animales como para las personas que están dispuestas a escuchar sus voces. Epílogo.
El regreso 2 años después. Los periódicos locales habían dejado de mencionar la casa de los gatos hacía meses. Los vecinos ya no cruzaban la calle para evitar pasar frente a la propiedad renovada. La familia Herrera, que había comprado la casa después de la exhaustiva renovación, parecía haber borrado exitosamente cualquier rastro de la pesadilla que yo había vivido allí. Pero las pesadillas nunca me abandonaron completamente. Era una fría noche de noviembre cuando recibí la llamada. El teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada, ese horario maldito que había llegado a temer desde mi experiencia en la casa de la tía Carmen. Luna, mi gata rescatada, saltó de la cama con el pelo erizado, como si sintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. «Ricardo», la voz al otro lado de la línea temblaba de terror. «Soy María Herrera. Perdone que la llame tan tarde, pero necesitamos hablar. Algo está pasando en la casa». Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de cosas? Los sonidos han regresado, los maullidos. Pero eso no es lo peor. Encontramos algo en el jardín. Llegué a la casa 1 hora después. Los Herrera me esperaban en el porche, abrazándose mutuamente. María tenía los ojos rojos de llorar, y su esposo Carlos no dejaba de mirar nerviosamente hacia las ventanas del sótano, que ahora habían convertido en un taller de carpintería. «Empezó hace 3 semanas», explicó María mientras entrábamos. Al principio pensamos que eran gatos callejeros en el jardín, pero después nos dimos cuenta de que los sonidos venían de adentro de la casa, del sótano renovado. Carlos me llevó hasta el taller. El espacio había sido completamente transformado. Paredes pintadas de blanco, piso de cerámica nueva, iluminación moderna. No quedaba ningún rastro de la pesadilla que yo había descubierto allí. Sin embargo, en el rincón donde antes estaban los platos de comida mohosa, había algo inquietante. «Mire esto», dijo Carlos, señalando hacia el piso. «Aparecen cada mañana sin importar cuántas veces las limpiemos». En el suelo había pequeñas huellas húmedas, huellas de patas de gato, pero lo más perturbador era que estaban dispuestas en un patrón circular, como si los animales hubieran estado caminando en círculos durante horas. «¿Revisaron si hay alguna filtración de agua?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no iba a satisfacerme. 3 plomeros diferentes han inspeccionado todo. No hay fugas, no hay humedad. Estas huellas aparecen secas al tacto, pero están ahí cada amanecer. María nos alcanzó con una taza de café, pero sus manos temblaban tanto que las tazas tintineaban contra los platillos. «Ricardo, hay algo más, algo que no mencioné por teléfono». Me llevaron al jardín trasero. Con la linterna de Carlos, me mostraron una sección donde habían estado plantando rosales para la primavera. La tierra había sido removida recientemente, pero no por ellos. «Cavamos aquí la semana pasada para plantar las rosas», explicó Carlos. Al día siguiente encontramos esto. En el suelo había pequeños montículos de tierra, cada uno del tamaño perfecto para una tumba de gato. Eran 12 montículos exactos, dispuestos en 2 filas ordenadas, como si alguien hubiera estado enterrando algo durante la noche. «¿Excavaron para ver qué hay debajo?», pregunté, aunque parte de mí esperaba que dijeran que no. María negó con la cabeza. «Tenemos miedo de lo que podríamos encontrar, pero cada mañana los montículos están más altos, como si lo que está enterrado ahí abajo estuviera creciendo». Pasamos el resto de la noche en la sala, bebiendo café y esperando. Les conté más detalles de mi experiencia original, cosas que había omitido cuando vendí la casa para no asustarlos. A cambio, ellos me relataron otros incidentes extraños que habían estado sucediendo. «Nuestro gato, Whiskers, se niega a entrar a la casa», dijo María. «Antes era muy casero, pero desde que nos mudamos aquí, pasa todas las noches afuera, maullando hacia las ventanas del sótano como si estuviera respondiendo a algo. Y los niños», añadió Carlos con voz preocupada. «Sofía, nuestra hija de 6 años, dice que por las noches puede escuchar a los gatitos tristes pidiendo ayuda. Pensábamos que eran pesadillas, pero describe exactamente los sonidos que nosotros escuchamos. Cuando amaneció, bajamos juntos al taller del sótano. Efectivamente, las huellas húmedas estaban ahí, formando ese patrón circular perfecto en el centro de la habitación. Pero había algo nuevo, pequeños rasguños en la pared blanca recién pintada, exactamente en el lugar donde yo había encontrado la pared falsa años atrás. ¿Sellaron completamente los túneles?, preguntó Carlos. «Eso creía», respondí,
Pero una duda terrible comenzaba a crecer en mi mente. Los especialistas dijeron que habían rellenado todas las excavaciones con concreto. Tomé un martillo del taller y golpeé suavemente la pared donde estaban los rasguños. El sonido era sólido, sin ecos, pero cuando presioné la oreja contra la pared, pude jurar que escuchaba algo, un rasgueo muy suave, como garras pequeñas arañando concreto desde el otro lado. Necesitamos llamar a la empresa de construcción que hizo la renovación, dije. Algo no está bien aquí. La empresa Construcciones Medina tardó 2 días en enviar a un inspector. Era un hombre mayor llamado Don Esteban, que había supervisado personalmente el sellado de los túneles. Su expresión cambió cuando vio las huellas y los rasguños. «Esto es imposible», murmuró mientras examinaba las paredes con un detector de metales. Yo mismo supervisé el llenado de cada túnel con concreto reforzado. No hay manera de que algo vivo esté ahí abajo. Pero cuando pasó el detector sobre el área de los rasguños, el aparato comenzó a emitir pitidos irregulares. «Hay algo metálico aquí», dijo frunciendo el ceño. «Algo que no debería estar ahí». Con el permiso de los Herrera, don Esteban hizo un agujero pequeño en la pared. Lo que encontró nos heló la sangre a todos. El concreto estaba agrietado desde adentro, como si algo hubiera estado presionando contra él durante meses. Y entre las grietas, había mechones de pelo gris y blanco. «Imposible», repetía don Esteban. «Sellamos todo. Vi cómo se vertió el concreto. Esto es absolutamente imposible». Esa noche decidí quedarme en la casa con los Herrera. Instalamos cámaras de vigilancia en el sótano y en el jardín trasero, determinados a documentar lo que estaba sucediendo. Carlos había enviado a su familia a casa de sus suegros, por lo que éramos solo nosotros dos esperando respuestas. A las 2:47 de la madrugada, las cámaras captaron algo que desafía toda explicación lógica. En la grabación del sótano, se podía ver claramente cómo el agujero que había hecho don Esteban en la pared comenzaba a expandirse por sí solo. Pequeños pedazos de concreto caían al suelo, como si algo estuviera empujando desde adentro. Y lo más perturbador, entre los escombros que caían, se podían distinguir pequeños huesos blancos. La cámara del jardín mostraba algo aún más inquietante. Los montículos de tierra comenzaron a moverse a las 3:15 exactamente. No era el viento, era como si algo enterrado debajo estuviera tratando de salir. La tierra se removía en patrones circulares, idénticos a las huellas húmedas del sótano. Carlos y yo nos miramos aterrorizados. «¿Qué diablos está pasando aquí?», susurró. Antes de que pudiera responder, escuchamos el primer maullido de la noche. Pero esta vez no venía del sótano, venía del jardín. Salimos con linternas y lo que vimos nos marcó para siempre. Los 12 montículos de tierra se habían abierto. No eran tumbas, eran madrigueras, y de cada una de ellas emergía lentamente una forma pequeña y oscura. Eran gatos, pero no gatos normales. Sus ojos brillaban con una luz que no era el reflejo de nuestras linternas. Su pelaje estaba empapado de tierra y algo más oscuro que no quería identificar. Se movían de manera extraña, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. El gato que emergió del montículo central era inconfundible, el líder atigrado que me había atacado años atrás. Pero ahora había algo terriblemente mal con él. Su cabeza se movía en ángulos imposibles, y cuando maulló, el sonido salió distorsionado, como si viniera de muy lejos. «Ricardo». La voz de Carlos era apenas un susurro. «Esos son los gatos que rescataste, ¿verdad?». No pude responder. Mi garganta se había cerrado de terror, porque tenía razón. Reconocía a cada uno de ellos. Pero según los registros veterinarios, 9 de esos gatos habían sido adoptados por familias amorosas en diferentes partes del país. Los otros 3 habían muerto durante el tratamiento. Sin embargo, allí estaban los 12, todos ellos, mirándonos con esos ojos que brillaban con luz propia. El gato líder comenzó a caminar hacia nosotros, seguido por los otros 11. Sus movimientos eran mecánicos, como marionetas controladas por hilos invisibles. Con cada paso que daban dejaban huellas húmedas en la tierra seca. «Correr», logré susurrar finalmente. «Tenemos que correr». Pero cuando nos dimos vuelta hacia la casa, vimos que todas las ventanas del sótano estaban brillando con la misma luz extraña que salía de los ojos de los gatos. Y de adentro de la casa llegaban más maullidos, docenas de ellos. Corrimos hacia el auto de Carlos,
pero cuando intentó encenderlo, el motor no respondía. Los faros se encendieron solos, iluminando el jardín donde los 12 gatos se habían dispuesto nuevamente en círculo, exactamente como las huellas húmedas del sótano. «El teléfono», dijo Carlos, pero cuando intentó llamar a la policía, no había señal. Yo saqué el mío. Tampoco funcionaba. Era como si estuviéramos completamente aislados del mundo exterior. Los maullidos desde la casa se intensificaron. Ahora podíamos ver sombras moviéndose detrás de las ventanas, sombras con formas felinas, pero demasiado grandes, demasiado alargadas para ser gatos normales. «¿Qué quieren?», gritó Carlos hacia los gatos del jardín. El gato líder giró su cabeza hacia nosotros. Cuando abrió la boca para maullar, en lugar del sonido de un gato, salió una voz humana, una voz que reconocí inmediatamente. «Ricardo, viniste, como sabía que lo harías». Era la voz de mi tía Carmen. «Ellos me necesitan, Ricardo. Siempre me han necesitado. Pero ahora te necesitan a ti también». Los otros gatos comenzaron a hablar, cada uno con voces diferentes. Voces de personas que no reconocía, pero que sonaban antiguas, cansadas, llenas de una tristeza infinita. «Únete a nosotros. Cuídanos. No nos dejes solos otra vez. La casa nos pertenece». Me di cuenta de lo que estaba sucediendo. No eran los gatos que había rescatado. Eran algo más. Algo que había estado atrapado en esa casa mucho antes de que mi tía Carmen llegara allí. Algo que se alimentaba del sufrimiento de los animales, que había usado su compasión para crear más víctimas. «¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo?», pregunté en voz alta. La voz de mi tía salió del gato líder. «Décadas, Ricardo. La casa fue construida sobre un cementerio de animales abandonados. Gatos, perros, conejos. Todos los que murieron solos y sin amor. Su dolor alimenta a lo que vive aquí. Por eso atrajo a mi tía. Carmen era perfecta. Su corazón sangraba por cada animal sufriente, pero su amor se convirtió en obsesión, y su obsesión en prisión. Cuando murió, se unió a nosotros. Ahora es parte de lo que protege este lugar». Los maullidos desde la casa se volvieron ensordecedores. Las ventanas comenzaron a romperse desde adentro, y por los agujeros emergían más formas felinas. Estas eran diferentes, translúcidas, como hechas de humo y dolor. «¿Qué pasó con las familias que adoptaron a los gatos rescatados?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Están bien», dijo la voz de tía Carmen. «Sus gatos están bien. Estos son los ecos de lo que fueron cuando sufrían, los fantasmas de su dolor, capturados para siempre en este lugar». Carlos me agarró del brazo. «Ricardo, tenemos que salir de aquí, ahora». Pero cuando miramos alrededor, nos dimos cuenta de que estábamos completamente rodeados. Los gatos espectrales habían salido de la casa y formado un círculo perfecto alrededor del auto. Sus ojos brillaban como pequeñas linternas en la oscuridad. «No pueden irse todavía», continuó la voz de tía Carmen. «Ricardo, tú fuiste el que los liberó la primera vez, pero no entendías. Al sacarlos de aquí rompiste el equilibrio. Ahora necesitan un nuevo cuidador, alguien que entienda su dolor». «No voy a quedarme aquí», grité. «No voy a convertirme en lo que se convirtió mi tía». «No tienes que convertirte en nada», dijo otra voz más suave. Era una voz de niña, muy joven. «Solo tienes que quedarte. Solo tienes que escucharnos. Hemos estado tan solos». En ese momento, tuve una revelación terrible. Miré hacia la casa y conté las ventanas del sótano. Había más luces de las que recordaba. Muchas más. «¿Cuántos hay realmente?», susurré. 73, respondió la voz de mi tía. 73 almas que murieron en soledad en este terreno durante los últimos 100 años. Yo solo cuidaba a los últimos 12, pero cuando me fui, todos despertaron. El suelo debajo del auto comenzó a vibrar. Pequeñas grietas aparecieron en el asfalto, y de ellas brotaba esa misma luz extraña. La propiedad entera se estaba convirtiendo en algo parecido a un cementerio viviente. Carlos logró encender el auto. «Vámonos. Ahora». Pisó el acelerador, pero los gatos espectrales no se movieron. El auto pasó directamente a través de ellos, como si fueran humo. Por un momento pensé que habíamos escapado, pero cuando llegamos al final del sendero de entrada, el auto se detuvo abruptamente. No por una falla mecánica, simplemente se detuvo, como si hubiera chocado contra una pared invisible. «No pueden irse»,
dijo la voz de tía Carmen, ahora saliendo de la radio del auto. No hasta que prometan regresar, no hasta que prometan que no nos olvidarán otra vez. Está bien, gritó Carlos. Prometemos regresar. Solo déjanos ir. No es suficiente, respondió la voz. Ricardo tiene que prometérnoslo. Él fue el que nos encontró. Él es el responsable. Miré hacia atrás. La casa entera brillaba ahora con esa luz sobrenatural. En cada ventana podía ver la silueta de un gato diferente, todos mirándonos con esos ojos que atravesaban el alma. Prometo, comencé a decir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Promete que regresarás, insistió la voz de mi tía. Promete que no nos dejarás solos para siempre. Prometo que regresaré, dije finalmente. El auto se liberó inmediatamente. Carlos pisó el acelerador y salimos disparados hacia la carretera principal. No paramos hasta llegar a la ciudad, donde las luces normales y los sonidos de la civilización nos devolvieron algo de cordura, pero sabía que mi promesa había sido real y sabía que tendría que cumplirla. 6 meses después, los Herrera vendieron la casa inmediatamente, perdiendo una suma considerable en la venta. La compraron unos desarrolladores que planeaban demolerla para construir condominios. Pero 3 accidentes fatales durante los primeros días de demolición los hicieron cambiar de opinión. La casa sigue ahí, vacía, en venta, pero nadie se queda más de una noche. Yo he regresado 3 veces en estos 6 meses. No porque quiera, sino porque tengo que hacerlo. Es como una compulsión que no puedo controlar. Cada vez que pasa demasiado tiempo sin visitarlos, las pesadillas regresan y los maullidos comienzan a escucharse en mi apartamento. Luna, mi gata rescatada, siempre sabe cuando he estado en la casa. Cuando regreso se esconde debajo de la cama durante días, como si pudiera oler a los otros en mi ropa. Durante mi última visita, la voz de mi tía me explicó más sobre lo que realmente está sucediendo allí. La casa no es solo un lugar encantado, es una especie de estación de tránsito, un lugar donde las almas de animales que murieron en sufrimiento quedan atrapadas antes de poder seguir adelante. ¿Por qué no pueden simplemente irse? Le pregunté durante esa visita, mientras estaba sentado en el sótano renovado, rodeado de las formas espectrales de docenas de gatos. Porque nunca conocieron el amor, respondió su voz. Murieron creyendo que el mundo era un lugar cruel donde nadie los quería. Esa creencia los ata aquí. ¿Y qué puedo hacer yo? Recordarlos, visitarlos, hacerles saber que no están olvidados. Es lo único que necesitan para poder descansar, así que eso es lo que hago ahora. Una vez al mes, manejo hasta la casa abandonada. Me siento en el sótano durante unas horas. Hablo con las voces, les cuento sobre el mundo exterior, sobre Luna, y cómo está prosperando. Lentamente, algunos han comenzado a desaparecer. No de manera dramática, simplemente se desvanecen, como si finalmente encontraran la paz para seguir adelante. Pero siempre llegan otros, porque los animales siguen muriendo solos en el mundo, y de alguna manera, los que mueren con el corazón más roto encuentran el camino hasta esta casa. Mi tía Carmen ya no habla tanto, su voz se ha vuelto más débil con cada visita. El veterinario que supervisa la rehabilitación de los gatos rescatados me dice que es normal. Cuando alguien que ha estado cuidando animales toda su vida finalmente ve que otros van a continuar esa labor, puede encontrar paz para descansar. Creo que pronto podré irme también, me dijo durante mi última visita. Ahora que sé que alguien más entiende, alguien más va a cuidarlos cuando yo no pueda. No sé cuánto tiempo más tendré que hacer esto. No sé si alguna vez podré parar completamente, pero he llegado a entender algo importante. Algunas responsabilidades no se pueden delegar, algunas promesas no se pueden romper, y algunas voces, una vez que las escuchas, nunca realmente se callan.